Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Es un gusto, como siempre, saludarlos a esta hora de la noche. Terminando el día en Zona Franca, vamos a hablar de los últimos días, las últimas semanas que han sido intensas para el gobierno Petro, pero también de arremetidas del presidente y la vicepresidenta de la República contra sus opositores, o por lo menos contra los que ellos creen son sus opositores. En el caso del presidente de la República, ha venido ensañándose contra los medios de comunicación que no son afines, hasta el punto de que esta semana llamó canallas a un medio que publicó una fotografía de su hija Antonella, la misma hija, menor de edad sí, pero que él y el Pacto Histórico exhibieron públicamente en el balcón presidencial hace apenas unas semanas, imagen que fue utilizada en campaña. Por supuesto, las consecuencias no se hicieron esperar y desde redes sociales con tendencia petrista convocaron a un actomatón contra La Silla Vacía, que fue el medio de comunicación que se atrevió a publicar la fotografía de la hija menor del presidente Petro, que fue compartida por la propia oficina de prensa de la Casa de Nariño. Y mientras el mandatario de los colombianos tenía su round del día con un medio de comunicación, la vicepresidenta Francia Márquez le decía de malas a quienes se atrevieron a criticarla por ir a su casa en el Valle del Cauca, en Dapa, muy cerca a Cali, en helicóptero. No es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso, pues de malas. Y lo siento y perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país. Son muchas las noticias políticas y quién lo diría, cambian los tiempos y ahora el que anda en tono conciliador, pacífico tal vez por la valeriana, es posiblemente el expresidente Álvaro Uribe, quien ayer anunció que bienvenidos los desmovilizados de las FARC al Centro Democrático. Vamos a hablar del presidente Petro, de la vicepresidenta Francia Márquez y del revuelo político por cuenta de las respuestas de ataques de un lado y otro en un ambiente político que es realmente tenso. Aquí comienza Zona Franca, bienvenidos. El protagonista de esta historia es el presidente Petro, que llamó canallas a La Silla Vacía por publicar un árbol genealógico de su familia presidencial en un contexto del escándalo que envuelve, por supuesto, al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, señalado de recibir supuestamente dineros del narcotráfico, en la que estaba incluida una fotografía, esta que ustedes ven en pantalla, la hija menor del presidente Petro, que es Antonella. El presidente Petro no dudó, para que vean ustedes, en salir en defensa de su hija. Dice él: señores de la FLIP, no señalé a La Silla Vacía, señalé que es un acto específico publicar la foto de mi hija menor de edad sin nuestra autorización, ni la de la madre o padre, ni de mi hija. Es una canallada, se sostiene el presidente Petro, que envió una carta muy sentida después de ese trino que por supuesto desató todo tipo de comentarios en redes sociales. Luego de esa publicación, este medio de comunicación ha recibido serias amenazas y por esas amenazas conversamos con Juanita León, que es directora de La Silla Vacía, que es la protagonista o la antagonista, como la quieran ver, de esta historia. Generó que usuarios manifestaran, hicieron una cantidad de manifestaciones de odio contra el medio, pero también uno de los usuarios publicó la foto de nuestra oficina con la dirección, alguien más convocó una tomatada en contra de La Silla Vacía este domingo. Entonces creo que ese tipo de acciones pues ponen en riesgo la seguridad de los medios. Y es el propio presidente Petro pidiéndole excusas por los intolerantes que resultaron escribiéndole y amenazando a La Silla Vacía como consecuencia de esa publicación. Esta noche está con nosotros todos los puntos de vista. Está con nosotros el doctor Gustavo Niño, que fue viceministro de Defensa del gobierno de Iván Duque. Doctor Niño, bienvenido a Zona Franca, buenas noches. Camila, un saludo también a los compañeros. Gracias por acompañarnos. El doctor Ariel Ávila es senador de Colombia, senador por la Alianza Verde en ejercicio, senador de gobierno. Bienvenido, doctor Ariel, buenas noches a Zona Franca. María Camila, buenas noches, a Néstor, al viceministro y a toda la gente que nos ve. Muchas gracias por su invitación. Gracias por acompañarnos. Néstor es Néstor Rosanía, columnista de El Tiempo y El Heraldo, experto en temas de seguridad, periodista también.
Bienvenido, doctor Rosanía, buenas noches. Buenas noches para ti, para los compañeros, para Ariel y para los televidentes. Usted que ha hecho periodismo, Ariel también ha hecho investigaciones, pero quiero comenzar con usted. ¿Quién tiene la razón en esta pelea entre la silla vacía y el presidente Petro por la publicación de la foto de Antonella? Bueno, creo que tres cosas grandes. Lo primero es que tiene que haber un respeto por parte del presidente hacia los medios y la libertad de prensa. Tenemos que partir de eso. Lo segundo, creo que se han equivocado todos en qué sentido, en que no podemos meter a los menores de edad, y eso no lo podemos volver aquí un tema polarizante ideológico. A los menores de edad hay que sacarlos del debate político y no hay que meterlos en medio de eso, que ha sido muy político históricamente en Colombia meter a los hijos, o sea, meter las familias, pero sobre todo cuando hay menores de edad, creo que eso tiene que ser un tema, una causa común. No metamos a menores de edad en esto. Y lo tercero, que obviamente hay unas barras bravas, y esas barras bravas reaccionaron en contra de la silla vacía, que es muy condenable, porque están atacando a la prensa, y sin prensa libre pues no puede haber democracia. Doctor. Sin duda, estoy de acuerdo en parte porque los niños no pueden estar en el debate político, y esa es una de las cosas que ha venido pasando en los anteriores gobiernos. En segundo lugar, se ve una pasión muy fuerte del presidente Petro y de sus barras bravas atacando al periodismo. El periodismo se tiene que respetar, el periodismo es un garante, es una institución que garantiza la democracia, y si va a ser atacada y desde el Twitter el presidente lo va a seguir haciendo de esta forma, pues vamos a llegar a otros extremos que pueden poner más violencia y pueden restringir el control de la ciudadanía y de los medios de comunicación a la labor que hace el presidente y especialmente su familia. Porque también aquí viene un mensaje interno, y es: no me toquen a mi familia, no me toquen a la gente que está a mi alrededor, a mi esposa, a todo este círculo que sí se está metiendo bastante en política, y lo estamos viendo en los últimos hechos noticiosos de las semanas anteriores. Bueno, creo que en eso estamos de acuerdo. Fíjese usted el ejemplo del expresidente, usted que trabajó con él, el expresidente Iván Duque, que durante 4 años lo llamaron Porky, pero cuando se le metieron doctor Ávila con sus hijos, allí intervino, que es un poco lo que le está pasando también al presidente Petro, pero creo que en un contexto diferente, porque aquí no veo matoneo a Antonella. Yo aquí, María Camila, estoy en desacuerdo con mis dos compañeros de panel. Yo sí creo que cuando uno es funcionario público, el escrutinio hasta de su vida privada es absolutamente normal. Yo creo que la reacción contra la silla vacía me parece excesiva y me parece un error del presidente. Y creo yo que la libertad de prensa hay que salvaguardarla. Entiendo la molestia del presidente. Yo que tengo 2 hijos menores muy pequeños, me molestaría verlos en cualquier fotografía, obviamente pública. He cuidado mucho eso, pero la vida pública es de escrutinio. Entonces, a mí me parece excesiva la reacción del presidente. Yo en este caso sí llamo a defender medios de comunicación bajo 2 criterios que yo quiero ser muy claro en eso, que trabajé en medios durante tantos años. Siempre a uno le dicen: las democracias, usted puede en un estado autoritario, en una crisis, usted puede, si hay algo, puede acortar algunos derechos democráticos, pero hay 4 cosas que usted no puede acortar. Una de esas es la libertad de expresión, y en ello la libertad de prensa. Entonces me parece complicado. Y lo segundo es que yo creo que el presidente está gastando un capital político innecesario en esto. Que no le gusta, porque hay un primer momento, y es cuando el presidente Petro llama canallas o canalladas, para ser más preciso, a la silla vacía. ¿Cuál es la frase del presidente Petro que no le gusta y que usted cree que es ataque directo a la libertad de prensa? Yo lo que siento es que él pudo haber llamado la atención de no publicar fotos de menores de edad, que yo estoy de acuerdo, sin haber utilizado la palabra canallada. Yo creo que es más hacia adelante, es un gasto político innecesario. Pero entiendo la rabia, pero vuelvo y repito, creo que la reacción contra la prensa libre me parece un poco desafortunada. Néstor. No, en esa vía, digamos, nos quejamos tanto de que Uribe atacó a la prensa y de qué manera durante tantos años. Y en el gobierno Duque también hubo incidentes con la prensa, y no podemos ahora, digamos, de las barras bravas, justificar porque ahora es Petro. No, es que no puede haber esa bipolaridad frente al concepto de la libertad de prensa. Sea derecha o izquierda no lo pueden hacer en contra de la libertad de prensa, y sea derecha o izquierda no pueden meter menores de edad en el debate. Es que a veces pasa que se pierde como el sentido común
por la lógica de buscar quién es el bueno y quién es el malo, y cada una de las barras va a justificar todo lo de su lado y va a condenar lo del otro. Entonces yo creo que ese es el papel precisamente de los medios, tener una responsabilidad de decir ni del uno ni del otro lado, y menos cuando hay menores de edad. Si se trata, el caso de Antonella es un caso especial porque es una niña que ha sido públicamente expuesta por su padre. Le decía en campaña, la imagen, el nombre de ella fue utilizado como un símbolo del deporte, como una muestra de que el deporte iba a ser por lo menos especial, o que iba a tener tratamiento especial en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esa exposición, esa sobreexposición, si se puede entender, tiene que ver en algún momento o en algún punto con la carta de presentación de la silla vacía para decir, un momento, es que esta fotografía fue publicada y enviada incluso por la oficina de prensa de Palacio. Creo dos cosas. Primero, que todos se han equivocado. O sea, creo que jugar con un niño en una campaña, eso no se tiene que hacer. Pero si uno lo ve a nivel internacional, lo hacen. En Estados Unidos juegan con los niños y los menores de edad en plenas campañas. Exacto. Y juegan con eso, que desde el deber ser no se debería hacer. Ahora, lo segundo, uno no tiene que justificar en el error del otro para hacer lo mismo. Entonces yo creo que ahí viene la responsabilidad de los medios. Si hay menores de edad, hay que tener un tratamiento y un cuidado porque son menores de edad. Entonces, porque Petro la hayas puesto, yo no puedo salir como periodista a seguir, digamos, incurriendo en el error. Tengo que tener una responsabilidad, una ética profesional desde el periodismo. Pero ¿cuál es el error de la silla vacía? Digo, era un árbol genealógico, no un organigrama de una banda criminal, una organización criminal. Estaban haciendo el recuento de la familia del presidente Petro. Poner imágenes de menor de edad. Yo creo, podían poner el nombre, pero poner las imágenes de los menores de edad. O sea, es que para mí el eje fundamental de esto es que hay menores de edad y se tiene que dar un trato especial y cuidar y proteger. Pues voy muy en la línea de Ariel, de sacar a los menores de edad del escrutinio público. Digamos, ya una cosa es diferente que la esposa si está metida o no en política, si el hijo se metió en política y qué está haciendo, eso son otras cosas. Pero una menor de edad, yo creo que se puede poner el nombre y no era necesario hacer una exposición que ya la había hecho Petro y que el error venía desde atrás. Yo creo que hay dos cosas y esto se enmarca en una historia que está tejiendo el presidente. ¿Qué sucede? El presidente viene actuando mucho más en Twitter, pero adicionalmente siente que le están atacando a su familia. Yo veo comunicados cada rato de la familia diciendo en contra de los medios de comunicación, un comunicado en contra de una revista, un comunicado en contra de algunos periodistas. Se siente muy atacado el presidente y yo creo que fue excesiva su respuesta, sobre todo su calificativo de canalla, y no fue tan grande el problema, porque si lo comparamos con lo que le pasó al presidente Duque, Daniel Samper se burló de los hijos y era una pantomima con la foto de los hijos del presidente Duque, pero acá solamente era un organigrama. Y él se excede un poco es porque viene de semanas difíciles y por eso trata de sostenerse para no caer en ambivalencias sobre su Twitter. Pero la barra brava que tiene el presidente Petro le puede hacer mucho daño a esta democracia y eso es lo que él tiene que controlar a través de su Twitter. Presidente Petro dice, soy un demócrata y la prensa tiene garantías en mi gobierno. Digo, en un contexto muy difícil, por supuesto, para el presidente como presidente y como padre de familia por su hijo Nicolás. Claro, y es que está muy nervioso con lo que le ha pasado con Nicolás, lo que le pasó con la entrevista con Daniel Coronel también muestra esa sensación que tiene el presidente, cómo hablaba y el nerviosismo, los ademanes que tenía, muestran que está un presidente que lo descontrolaron porque tenía un discurso de 30 años de anticorrupción y un hijo al cual él ha criado, pues dice que no ha criado, pero ha impulsado políticamente, no quiere asumir una responsabilidad y se le están metiendo con toda la familia. Y es un problema de que en el gobierno, como lo ha manejado él, ha dejado muy suelto a su familia y ha dejado que su familia entre en política directamente en la presidencia y en la campaña electoral en Atlántico. Doctor Ávila, hablemos de la relación del presidente Gustavo Petro con los medios de comunicación. Dice el doctor Niño, él lo ve como algo reiterativo, ataque a periodistas, ataques a medios de comunicación. ¿Usted tiene la misma lectura? No, yo, digamos, no tengo esa lectura. La lectura mía es lo que viene de aquí en adelante. Viene un proceso electoral, elecciones locales, muy candente. Viene un escenario de 35 reformas, hablábamos fuera de micrófono de lo que va a significar eso y las diferentes posiciones. Sí. Y viene un escenario de crisis económica mundial que ya comenzó y que obviamente nos va a tocar seguramente para el último trimestre de este año. Entonces viene un país que se va a polarizar mucho. Entonces yo lo que siento es, hay que tener mucho cuidado y llamo a todo el mundo acá, a los sectores de la oposición, a los sectores del gobierno, tener mucho cuidado
porque si esto está comenzando el año así, yo no me imagino esto cercano a octubre de este año, digamos, pues va a estar incendiado. Entonces mi preocupación es más no hacia atrás y no solo por el presidente o por el gobierno, sino por todos los sectores de aquí en adelante. Este es un año complejo, difícil, donde lo que necesitamos es una prensa libre, estable, seria al momento de reportar, obviamente, pero que tengamos todas las garantías para que los ciudadanos se informen. Yo solo hago una pregunta. Vienen 35 reformas. Yo creo que el 99% de los colombianos no se ha leído una sola de las reformas en su integridad. Todo es por lo que escucha por medios. Y entonces esto se va a ir polarizando cada vez más y es ahí donde necesitamos conservar la libertad de expresión y, más pequeñito, la libertad de prensa. Pero ¿usted cree que el ejercicio de la prensa, esto que está ocurriendo, es una muestra de que la prensa está incomodando al presidente Petro? Digo, no es, repito, no debe ser un buen momento para él, sobre todo como padre de familia, por lo que está pasando con su hijo Nicolás. Yo como le respondí la primera pregunta, yo creo que a la prensa hay que dejarla quieta. Y yo que trabajé ahí, es mejor una prensa libre y autónoma que comenzar estos ataques que no tienen sentido. Néstor. No, yo creo que, digamos, en la línea de lo que dice Ariel, si se llega a tocar la prensa y se intenta justificar algún tipo de ataque a la prensa, caeríamos en un error que se criticó tanto en su momento del gobierno Uribe, la seguridad democrática, hacia diferentes medios, como fue, digamos, una persecución muy fuerte. Entonces ahora no se puede justificar del otro lado. Entonces creo que la lección aprendida, y lo dice Ariel, es independiente si le gusta o no, si se siente cómodo o no el presidente, el ejercicio de la prensa tiene que respetarse. ¿Usted cree que esto es sistemático, que hay un plan del presidente de incomodarse o delicarse con las publicaciones de los medios de comunicación como lo plantea el doctor Niño? Yo en este momento no creo que sea algo sistemático, pero sí creo, en la línea de Ariel, que se tienen que crear todas las salvaguardas para que esto no vaya a afectar a la prensa. Porque si afecta, digamos, si se afecta aquí, no solo es un tema de la FLIP, en la Sociedad Interamericana de Prensa, digamos, las diversas entidades que vigilan y denuncian las violaciones a la libertad de prensa a nivel internacional. Entonces, eso afectaría, digamos, la marca país Colombia si se empieza a afectar a la prensa. Entonces, tanto el coco de Venezuela fue afectando a la prensa. Entonces, como dice Ariel, es mejor dejarlos trabajar, pero también tiene que haber obviamente, y esto viene desde las facultades de periodismo, se tiene que hacer un ejercicio serio y responsable por parte de la prensa. No podemos caer tampoco en lo que está pasando, que es la dictadura del like. Entonces ponga cosas, ¿no?, para ganarnos los likes y tal. No, tiene que haber también un ejercicio periodístico y desde las facultades de periodismo eso se tiene que seguir reforzando. ¿Cuál es ese trabajo y esa seriedad y rigurosidad sobre todo? Ariel mencionaba una palabra que me llama la atención a propósito de las discusiones y era la polarización. ¿Qué tanto ayuda el discurso, el tono del presidente Petro a ese ánimo, a ese ambiente de división y de polarización? Creo que no ha cambiado su tono. Obviamente caldea la situación, pero ha sido el tono desde que lo hemos conocido toda la vida. Pero sí está un poco más agresivo, ¿no? No, yo lo veo exactamente igual. O sea, es el Petro combativo que lo vimos en el Congreso, es el Petro que lo hemos visto de oposición y el Petro de ahora. Que, o sea, al contrario, yo he visto más bien algunos de la oposición que se han calmado. Eso se me ha hecho más bien extraño. Como el expresidente Uribe. Exacto. Yo lo que sí creo que no hay que dudar es que Petro no puede seguir atacando a los medios de comunicación y a la prensa. Y no es que la polarización, él tiene el poder y como le hicieron seguimiento, control político a Uribe, a Santos, a Duque, él lo va a recibir y si no tiene la gallardía ni la majestuosidad para saber qué debe responder y qué no, para poder tener una prensa libre y una libre expresión clara y un seguimiento que le pueda hacer la prensa a cada uno de las ejecutorias que él tenga, pues va a ser muy complejo. Ariel señala el escenario del contexto, que es muy importante. Vienen momentos aún más difíciles, unos momentos más complejos para el presidente, no solo en lo económico, sino en sus reformas. Vamos a ver cómo le va a responder el Congreso, vamos a ver cómo le va a responder su coalición de gobierno. Y allí va a estar la prensa muy vigilante, directamente haciéndole control al presidente Petro. Y si el presidente Petro no aprende a manejar la prensa de manera tranquila, sin decirle canalla, pues vamos a terminar muy difícil. La verdad, después de ese trino que pudo ser producto de la calentura de las redes sociales de un padre molesto y protegiendo a su hija, vino una carta a la silla vacía pidiendo excusas. ¿Esa carta no lo convence, no lo deja satisfecho? Es bueno que reconozca el error. ¿Qué es lo más importante aquí? Lo que viene hacia futuro. Si el presidente
va a justificar cada uno de sus errores, atacando a la prensa y sobre todo porque es que el ataque fuera solamente digital y en Twitter, pero los odiadores, las barras bravas, no las puede controlar él directamente. Él le envía a su Twitter y a partir de ahí empieza toda una maquinaria digital y física también que impulsa un tema de violencia y una violencia en contra de la prensa que es nuestra última garantía en últimos de este país. Si la prensa se pierde y la libertad de expresión se pierde en este país, estamos en Venezuela. Doctor Ávila. Yo, mire, así como yo aquí en este momento he defendido la prensa, he dicho que no hay que tocarla, que me pareció un error lo que dijo el presidente, también quiero decir estas dos cosas. Que el presidente utilice el balcón en la Casa de Nariño, absolutamente normal. Es normal que un presidente utilice su atril para promover sus reformas. Es decir, o sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Que no salga? Me parece complicado. ¿Qué es que si su discurso es incendiario o no es incendiario? Yo creo que no. Habrá gente que cree que sí. Pero eso se llama libertad de expresión. Sí. Que si toca a la prensa como la silla vacía, hasta allá sí ya no. Pero entonces, ¿cómo así que unos sí pueden utilizar libertad de expresión y otros no? No, pues el presidente tiene todo el derecho, me parece normal. Además, eso se llama democracia. A mí me dicen, Ariel, ¿pero por qué ustedes en la coalición de gobierno van a meter 35 reformas? O es que hay reformas que no podemos discutir, hay temas que en democracia no se pueden discutir, o sea, estamos en un autoritarismo que, no, es una democracia. Entonces, todos los temas se pueden discutir. Sí. Entonces, yo lo que creo es, así como nosotros le pedimos al presidente, no toque los medios de comunicación, igual lo que hace el presidente en el balcón, a mí me parece totalmente legítimo y totalmente democrático, primera cosa. Y segunda cosa con esto, yo entiendo a Néstor en el comentario, digamos, el caso de menores de edad, hay unos casos, yo entiendo, digamos, uno podría hablar de que lo que más se podría hacer, los medios en general, porque uno dice, la población no es boba, la población va seleccionando muy bien qué medios le cree más y qué medios no, qué medios militan, si tienen una línea editorial muy clara o no, y de eso hay muchos ejemplos en Colombia. Entonces, el caso de los menores de edad, eso debería ser una regla implícita, eso no significa que tenga que estar en una ley y nada, o sea, eso son leyes mordaza, o sea, nada, sino que uno podría decir, esto va a tener unas reglas de juego implícitas, donde, por ejemplo, ningún político va a atacar un medio de comunicación, es posible, no metamos fotos de menores, pero que sea la sociedad la que haga eso. O sea, intentar regular esto es muy peligroso. ¿Es el presidente de la República regulando medios que sí y que no? No, eso no. O sea, ningún tipo de regulación a la prensa es aceptable en una democracia. Vuelvo y repito, pueden haber normas implícitas, reglas de juego, que la propia prensa pueda acordar, como pasa en el Reino Unido, con el tema de la realeza. Pero tipos de regulación, eso no sale bien, o sea, eso nunca ha salido bien. Usted me dice, senador, que no cree que el discurso, el tono del presidente Petro sea incendiario, pero quiero leerle un trino retuiteado por el presidente Petro de una cuenta que es @Rich, una defensa entre el cinismo y la imbecilidad. Que el papá publique una foto con su hija no le da permiso expreso a un medio para usar esa imagen. Además, la nota no hacía referencia a un acto público en el que aparecería la familia. ¿No es el presidente nuevamente incendiando y calificando una nota, un trabajo periodístico? Por eso vuelvo y repito lo que ya te dije. Ningún ataque a los medios de comunicación es justificable. Ninguno. Ese trino, retuitear ese trino me parece un error. Pero que el presidente haga uso del balcón para defender su reforma, estamos en una democracia. De acuerdo, pero nadie está criticando. Pero una cosa, y digamos, creo que estamos de acuerdo los tres, sí. ¿No? Bien, maravilloso. Ahora yo le hago una pregunta, ex viceministro. O sea, lo que hizo Petro está muy grave, muy malo. Pero en el gobierno Duque se filtró, gracias a la revista Semana, que estaban chuzando a los periodistas otra vez, después de todo lo que había pasado en el DAS. Chuzadas que nunca se supo qué pasó. Eso y que quedó no en el aire. tenemos responsables judicialmente. No hay ninguno. Y fue en su uno solo. Y usted siendo viceministro de la cartera y hoy viene a hablarnos de libertad de prensa. Entonces le pregunto yo a usted, sí. ¿Usted qué hizo cuando no fue una cosa pública en un trino, sino que habían persecuciones comprobadas a periodistas? Ahí se afectan a la libertad de prensa y ustedes no hicieron nada y hoy no pasó nada. Pero ven, el Estado, ¿no? No, puntualmente salió en la revista Semana, Inteligencia del Ejército, y salió una periodista, las carpetas. Las funciones del Estado. Yo aparecí. Yo tenía carpeta ahí. Creo que yo estaba ahí. Entonces le preguntamos, ¿usted qué hizo? Ya que le gusta tanto defender la prensa. Claro, no, y la defensa de la prensa, total, siempre. Bueno, pero y en este, o en un gobierno, o en cualquiera. ¿Pero qué hizo? Porque no hay ideología en la defensa de la prensa. Pero le estoy preguntando, ¿qué hizo? Dígame qué hizo. Déjeme responder con tranquilidad. Tranquilícese.
el Estado tiene 3 ramas del poder, ¿cierto? ¿Es nuestra responsabilidad como Ejecutivo investigar esta labor? ¿O cuál es nuestra responsabilidad? Usted lo sabe como periodista. Desde el Ministerio de Defensa... Desde el Ministerio de Defensa nosotros teníamos la labor de defender a todos los ciudadanos, no de chuzarlos. Adicionalmente a esto tiene un proceso, ¿sí? Una investigación penal. Esa investigación hay que dejarlo que suceda. Si no ha resultado la investigación penal... Nos está carameleando, díganos qué hizo puntualmente. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué está tan afanado en la respuesta? No, porque quiere una respuesta porque usted ahora defiende la prensa. Son igual de graves, sin duda. Claro. Hablando de la prensa son igual de graves. Si hay un gobierno que chuzó, es muy grave. Si hay un gobierno que se encarga de ir cercenando a la prensa, es muy grave. Lo que pasa es que quieren, y eso es lo que quiere todo el petrismo, y todo el periodismo petrista también, y adicionalmente toda la oposición política. Y es decir, como lo hicieron en el periodo pasado, ¿se puede hacer ahorita? No. Y adicionalmente, eso es condenable, y hay que castigarlo, y todo el peso de la ley sobre la gente que lo hizo. ¿Qué es periodismo petrista? Yo quiero saber qué es periodismo petrista. No, digamos, periodismo petrista no, sino las posiciones políticas de algunos periodistas que tienen una línea editorial que apoyan al gobierno, sencillamente. Yo creo, María Camila, pero si nos quiere echar un indirectazo, nosotros estamos diciendo que lo de Petro no vale, pero déjeme terminar que yo siento que usted está muy afanado en eso. Lo primero que quiero aclarar es, si hay un funcionario del Ministerio de Defensa, ¿sí? de alguna de las Fuerzas Armadas, que haya cometido ese delito, todo el peso de la ley. Eso es claro. En una democracia, y sea yo que tenga una posición o no política, eso hay que defenderlo. Si atacaron a la prensa y los chuzaron a ustedes dos, tiene que ser condenado. Y mi condena completa, como exfuncionario y como ciudadano. En segundo lugar, quiero que termine la investigación. Yo no puedo juzgar, yo no soy juez para señalar eso, pero le digo una cosa, si fue usted chuzado en esto, le digo directamente que tiene todo mi apoyo y condena como ciudadano y como exfuncionario de que eso se tiene que acabar, y adicionalmente tiene que hacer una cosa adicional, que tiene que pagar la gente que lo hizo. El ciudadano, el funcionario que hizo esta labor de chuzarlo a usted directamente o a Ariel, tiene que directamente poder acabar. Yo le compro la tesis que es la Fiscalía que está un poquito demorada en eso, senador Ávila. No, decir esto, mire, claro, yo estaba en las carpetas de semana y no ha habido responsable, retiraron 3 generales y unos 2 coroneles y salió, no pasó más. Pero mira, yo lo que siento, y para aclararlo aquí, Colombia tiene un historial, no tanto como en Venezuela o como en Perú, de agresiones a la prensa. Agresiones muy graves que van desde el asesinato, por ejemplo, de Jaime Garzón, con José Miguel Narváez, que en la época Uribe trabajó en el DAS, desde las chuzadas, que yo fui víctima, o desde estas agresiones en Twitter o verbales que terminan, digamos, airando un montón de gente radicalizada. Entonces, solo para ratificar, cualquier tipo de agresión es injustificable en cualquier tipo de gobierno. Lo que sí es claro para nosotros es que si este año va en estos niveles de complicación, yo sí creo que hay que llamar a la calma. Y lo segundo, así como somos duros con el presente y el futuro, tenemos que ser duros con el pasado. Y necesitamos tener respuestas de lo que fueron las chuzadas a muchos de nosotros en este proceso. Hay un pedazo, senador, de la carta que envía anoche tarde el presidente de la República, que se lo quiero leer y lo quiero compartir con los televidentes. Abro comillas: lamento que este reclamo, es el presidente Petro a la silla vacía. Lamento que este reclamo hecho en redes sociales haya dado pie para que algunas ciudadanas y ciudadanos, a mi juicio, con cierto nivel de intolerancia, les enviaran mensajes desobligantes. Ese pedazo en particular, ese fragmento en particular, que creo que es una reflexión del presidente Gustavo Petro, ¿cómo la lee usted? ¿A qué nos lleva? Porque estamos, usted lo dice, a puertas de una discusión mucho más amplia y de mayor escrutinio del gobierno. Y por supuesto que usted mencionaba hace unos instantes la división, la polarización y las barras bravas del petrismo o del pacto histórico, como lo quieran llamar, que existe. ¿Cuál es el escenario? Digamos, pero aquí estoy haciendo una futurología que ojalá no me crean mucho. El escenario es que una gran parte de las reformas no van a pasar, o sea, muchos pedazos. Y luego vamos a tener un sector de la oposición que va a decir que esas reformas es castrochavismo y demás. Entonces vamos a tener barras bravas en ambos sectores. En ambos sectores seguramente lo que nosotros vamos a tener son muchas barras bravas. Sí, por eso es tan desconcertante lo de Álvaro Uribe. Hay barras bravas en la derecha y en la izquierda, entonces, eso es cierto. Entonces, el problema, esas barras bravas son normales en democracia, en todos los países pasan.
el caso del Ku Klux Klan, digamos, normal, o sea, en el box en España, es normal que eso pase. ¿Qué es lo que no podemos permitir? Que esas barras bravas terminen siendo el espectro más grande político. Es decir, que eso comienza a crecer y 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 a crecer. Se polarice más. Y ahí sí ya esto ya se vuelve inmanejable. Entonces, yo lo que digo ¿es normal que hayan barras bravas? Obviamente es normal. Pero lo importante es mantenerlas controladas, domesticadas. Una vez esto comienza a crecer, ya es imparable. Yo quiero colocar 2 ejemplos de esto, de barras bravas, que para mí en este momento son fascinantes. Uno de los ejemplos es Estados Unidos, previo a las elecciones, y lo que significaba todos esos fantasmas. Y eso se fue creciendo, y al final eso terminó siendo quién era trumpista y quién no. Y el otro caso fue la época de las marchas y contramarchas, donde incluso la prensa terminó siendo militante de un lado o del otro en Venezuela, y hoy vemos el desastre que hay allá, de la dictadura de Maduro. Entonces, yo lo que digo es tener cuidado, y lo de barras bravas, pues yo creo que es normal. Y el presidente, menos mal, reconoce que lo que está ahí airando son barras bravas y que es mejor tenerlas controladas. Yo también celebro que el presidente Néstor haya corregido, se haya dado cuenta un poquito del linchamiento al que estaba sometiendo la silla vacía. Es la responsabilidad de los líderes y los gobernantes, porque lo que dice Ariel, dentro, digamos, cuando uno ve, digamos, todos los temas políticos y de historia política, siempre en todos los escenarios están las barras bravas, o sea, no van a desaparecer. Y hacen parte de la democracia, el juego de la democracia. Lo que dice Ariel, el tema es no dejar crecer el fenómeno, ¿no? Y que se masifique el fenómeno. No, lo que pasa es que hay barras bravas de barras bravas. Aquí vimos un tuitero poniéndole foto de la silla vacía con la dirección y a quien corresponda o a quien interese. Claro, sí. ¿No? Y hay barras bravas que han matado gente, o sea, las barras bravas... Por barras bravas han matado gente en muchas zonas. Pues, ¿qué pasó con Martin Luther King en Estados Unidos, por ejemplo? Barras bravas, pero entonces es la responsabilidad, digamos, de no dejar crecer el tema. Por eso, digamos, no es un tema personal lo que le decía. Tiene que haber un antecedente de que no podemos perseguir y chuzar a la prensa, que haya unos responsables y que haya pasado algo. Porque no podemos ni hacerle el guiño a lo de Petro, ni a lo de Duque, ni a lo de Uribe, ni a lo de ninguno. Porque siempre ha estado, digamos, el tema de la prensa en medio. ¿Quién puede controlar hoy las barras bravas? Nadie. Pero líderes políticos que están llamados a responder por sus seguidores. Pero ¿quién es el único que podría llevarlo a hacer en este momento, en cómo está la situación política? Pues el presidente Petro con sus barras bravas. ¿Sí? Ese es el llamado. Y él tiene que ser muy responsable. Y yo felicito la decisión del presidente de pedir disculpas, porque puede suceder que haya cometido un error, ¿sí? Calificando a la prensa, y en segundo lugar llegue y diga, listo, cometí el error, lo reconozco inmediatamente, no un mes después o 2 semanas después. Hay que reconocerle eso al presidente Petro, y al presidente Petro hay que conminarlo a que él tiene una responsabilidad muy grande como jefe de Estado y como opinador público en ese sentido, y él es el que puede moldear también esta polarización. Que no se permita que esto se ensanche y que se divida mucho más a la ciudadanía, y sobre todo que los actos que generen de consecuencia un posible debate político que vamos a tener en octubre, pues desencadenen violencia. Ese es el llamado, y el responsable aquí principal es Petro, y también todos los ciudadanos y la prensa en general también con esta labor. Somos un ejemplo, María Camila, antes de pasar, que Ariel me hace acordar del tema de las barras bravas. En el proceso de paz de Sudáfrica, Mandela y de Klerk ya estaban de acuerdo en cómo iban a montar la transición democrática, y lo más difícil eran las barras bravas, claro, de la parte y de los mismos negros. O sea, lo más difícil para ellos era poder controlar sus alas bravas. Controlar los sentimientos, que suele ser siempre más difícil, senador. Una cosa, María Camila, en esto, mire, yo voy a decir esto, totalmente en contra del trino del presidente y de sus comentarios iniciales, y alabo que esto haya pasado. Menos mal estamos dando este debate, y yo creo que él acepta el error. Mi preocupación, vuelvo y repito, es hacia futuro con el tema de las reformas y lo que se viene para este país. Entonces yo creo que el llamado es a todos los sectores políticos. Está bien, primero el presidente porque cometió el error, vuelvo y lo repito. A todos los sectores políticos, porque el Congreso comienza mañana. Mañana tenemos citación muchos de nosotros, arrancamos las reformas, y esto pues va a ser muy duro en un año electoral. Entonces yo solo le digo a la gente, tranquilidad, calmadas, y vamos a ver hacia adelante, y unas reglas implícitas. A la prensa no se le toca, eso es una de las cosas. Y el presidente cuero duro, porque la cosa no parece pintar muy bien. Son 5 reformas, por lo menos, que se van a tramitar este año, ¿cierto? Sí. Son 35 reformas. Digo, las principales que uno pudiera contar como el corazón del presidente Petro. Hay unas 10 pesadas, muy grandes, y unas 5 o 6 que van a dar mucho debate. O sea, yo sí creo que... Y además son muy largas. Yo, digamos...
el tema de, recibimos hace 2 días la reforma pensional, va a llegar va a llegar tal, entonces va a ser, es decir, la gente no va a leer eso, entonces puede haber o no mucha desinformación. Aprovecho para decir, ojo con los mensajes de WhatsApp, infórmense bien, vayan a medios fuertes, tradicionales, que tengan una historia de credibilidad, porque va a haber mucha confusión. Yo sí le tengo mucho miedo a lo que vaya a pasar estos 2 o 3 meses. No, aquí y muy en seguramente la prensa aguda, la prensa crítica estará allí haciéndole seguimiento, así que el mensaje para el presidente es cuero duro y respeto a la prensa. El presidente Petro, que celebro a modo muy seguramente de reflexión, dice que con firmeza expresa su solidaridad y el rechazo de manera firme a cualquier insinuación de violencia en contra de la prensa. Es el mensaje final a la silla vacía, por la que muchos están preguntando si ese medio de comunicación, que fue el que publicó la fotografía de la hija menor del presidente en el árbol genealógico, se arrepiente de esa publicación, y eso fue lo que le preguntamos a su directora, que es Juanita León. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. ¿Se arrepiente la silla vacía de haber publicado la foto de la hija del presidente? No, yo creo que realmente el uso de esa foto es plenamente, digamos, ético y legal. Creo que fue una foto que nos entregó la oficina de prensa de presidencia, con lo cual me parece que la autorización para su uso era explícito, y lo usamos en un contexto que era completamente respetuoso de los derechos de la niña. Era un... Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de política, del revuelo por la crítica, el reclamo del presidente Petro, pero también vamos a cambiar de tema, a hablar de la vicepresidenta Francia Márquez, que a modo de respuesta a sus críticos les dice que de malas, que no se va a bajar del avión para ir a su casa en Dapa, que no va a dar el papayazo de que le atenten contra su vida, de que acaben contra su vida. Pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso, pues de malas. Y lo siento y perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país. Que de malas, senadora Ávila, su lectura sobre esta declaración de la vicepresidenta. 3 respuestas rápidas. Creo que la palabra de mala suena feo, no me gustó por parte de la vicepresidenta, pero tiene toda la razón. Es decir, Francia Márquez ha sido una lideresa social, han atentado contra ella varias veces, contra sus comunidades, y es normal que el Estado proteja sus dignatarios. O sea, si no, ¿en qué estamos? Pues, o porque yo, por ejemplo, nunca he criticado los 30, 35 escoltas del expresidente Álvaro Uribe Vélez. O sea, es lo normal que uno tenga... con ese mismo argumento. Claro, eso... ¿Por qué nunca se han quejado de la seguridad del expresidente? No, pero que digamos, tiene todo el derecho, pero el Estado lo protege. No, y si tiene, el señor tiene problemas de seguridad por hacer uno de mis grandes contradictores, pero tiene todos los problemas de seguridad y hay que protegerlo. A los dignatarios se les protege. Y más a Francia Márquez, como está en esa zona, lo que están pasando las comunidades negras, lo que ella está haciendo con la mesa intercultural en Cauca, hay que protegerla. O sea, es que solo, yo quiero decir una cosa con todo el respeto acá, solo plantear la duda en eso me parece grosero contra lo que significa Francia Márquez en las zonas pacíficas. Y el otro comentario, la pregunta es, tal vez lo que está en el fondo es el costo económico, lo que significa que Francia Márquez la saquen de un helicóptero, la lleven allá, pero eso cuesta una democracia. Eso es como el debate que uno le hacen: Ariel, no hagamos consultas porque las consultas valen. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vámonos para una dictadura, pues, si no hacemos democracia. O sea, lo normal es que la democracia cueste. Entonces, no importa lo que cueste, usted tiene que proteger sus dignatarios. O sea, yo creo que el argumento económico en un país en crisis puede ser cierto. A ver si la entiendo, voy a traducirlo. El argumento de que el Estado me cuide es absolutamente válido, pero no le gusta el tono. No me gusta el tono de la vicepresidenta. Es que la palabra de malas me parece arrogante. Y ella, vuelvo y repito, no tiene por qué acudir a eso, porque además es obvio que se le tenga que proteger y se le tenga que trasladar, y si quiere viajar todos los días, pues toca que le protegerla y llevarla, no hay problema en eso, porque a los dignatarios se les tiene que proteger. Doctor Nico. 2 puntos esenciales. Primero, la seguridad de todos del presidente, vicepresidente y los ministros y todos los dignatarios tiene que garantizarla al Estado. Esa es una tarea esencial. Pero en el caso de Francia Márquez hay dos puntos esenciales. Uno, la seguridad, y otra, su agenda. Este es un sistema presidencialista, y en el sistema presidencialista la agenda es importante, y su transporte para llegar a cumplir su agenda, para que tome decisiones. Otro lado es la crítica. La crítica que viene aquí es la siguiente: es el tono,
Adicionalmente, cómo lo señala y cómo se muestra ante una ciudadanía que ella dijo que iba a ser un poco más austera. Mi crítica fundamental no va en la forma ni en la protección ni en el uso de ninguna aeronave que haga un dignatario, presidente, vicepresidente. Usted que fue viceministro de Defensa, ¿vale 60 millones de pesos mover cada helicóptero? Diario. Y hora de vuelo, perdón. Hora de vuelo. Es costosísima, además porque es que la gasolina le pegó un impacto enorme, el combustible de avión, y para el helicóptero le pega una subida a las horas de vuelo. Eso le sucede también a las horas de vuelo de toda la flota que tiene la Fuerza Aérea. Es un costo enorme, de hecho a Satena también. Pero ¿cuál es la crítica aquí a la vicepresidenta? Es que justifique su agenda. Desde que justifique su agenda, nada se le puede criticar. Yo lo que veo es que viaja mucho a DAPA, tiene una casa en Bogotá, es del Pacífico, vaya al Pacífico sin duda, tiene que ir a visitar a su familia, también es madre, todo, pero justifique su agenda. Desde que el funcionario justifique su agenda y muestre qué es lo que está haciendo, es importante que se le preste la seguridad y no puede haber crítica. Otra cosa es que lo hizo este gobierno, es criticado también la seguridad que tenían otros mandatarios y sus familias. El Estado tiene que garantizar en eso, y en eso estoy de acuerdo con Ariel, y es una democracia cuesta, pero tiene que tener coherencia. Aquí hablaron de un cambio, aquí hablaron de una justificación de ser más austeros, y este ejercicio tiene que... Mi invitación a Francia Márquez es: logre justificar su agenda. ¿Por qué viaja tanto todos los días a DAPA si es que lo hace? Y si no, pues no hay ningún problema. Además, la agenda es pública, excepto la agenda que tenga con su familia de manera privada, que es respetable, y eso nadie lo puede atacar. Lo que yo sí rechazo completamente es que haya un tono racista en contra de la vicepresidenta. Y eso sí estoy en contra. Si en la discusión política acá se le vincula el racismo, no estamos haciendo nada en avance, digamos, de un debate político serio. No, pero no creo que la discusión sea racista, creo que es más un poco de coherencia. ¿Usted cómo lo ve, Néstor? No, tres cosas. Me sumo a lo de Ariel. El tema cuesta, obviamente que va a costar. Segundo, es la vicepresidenta del país. O sea, no es que estamos hablando de un funcionario por allá lejano. La segunda detrás del presidente. Obviamente tiene que tener un esquema de seguridad acorde a las necesidades y acorde a ella también, digamos. Pero es la vicepresidenta no viajando a un acto de su cargo, sino a un acto privado, un acto particular, que es visitar a su familia, que tiene todo el derecho a visitarla. Claro, pero está dentro, digamos, dentro del eje, y ahí concordamos. Ella está cumpliendo una agenda, pero también tiene que tener unas responsabilidades familiares, y está dentro del ejercicio. Digamos, que era inaceptable. Los hijos de Santo yéndose a pasear con los amigos a Napoima, en el helicóptero, eso fue un gran escándalo. Eso sí, o sea, subirse a todos. Después terminó Duque, que estaban en Panaca con los amigos. Pero esto no es más de lo mismo, Néstor, es decir, eso no era lo que criticaban, y el discurso del pacto histórico no iba a eso, a que no iban a hacer todo eso que antes era mal visto, que los hijos de los presidentes se montaran en los helicópteros. Pero con los amigos de paseo, yo lo que estoy viendo es que está yendo o sea, está ejerciendo sus funciones. Pero justifica su agenda ella ya. Yo sé que, digamos, que tiene unas cuestiones de seguridad, por si casi le hicieron un atentado. O sea, lo cuestionable sería que utilicen bienes públicos, que toda la vida lo han hecho además, para irse de paseo a las familias, y todo el mundo cogía sus helicópteros de paseo, etcétera. Entonces, ahora, lo positivo es que ya los cuestionamos, ¿no? Hace unos años, todo el mundo sabía, en la vieja escuela, todos los presidentes, ministros, utilizaban los bienes del Estado como su finca personal, y a la costa del erario público. ¿A usted le gusta, senador Ávila, el argumento de la vicepresidenta? ¿Es que como los demás lo hacían, yo también lo hago? No, digamos, ese no es el argumento principal. Mire, para explicarle esto a los colombianos, ¿cuál es la principal función de un vicepresidente? Reemplazar al presidente y las que pasa el presidente. Claro. Entonces, si ustedes ven en yo digo, vayan a Estados Unidos, a la señora Kamala Harris, cómo la protegen. Porque si algo le llega a pasar a Biden, la única que lo puede reemplazar es Kamala Harris de forma democrática. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, vuelvo y repito, Francia Márquez va a su casa. Sí, tiene derecho a ir a su casa. Y hay que protegerla, sí, hay que protegerla. Es lo normal, no le vamos a prohibir que vaya. Yo solo le hago una pregunta a los televidentes. ¿Ustedes se imaginan la vicepresidenta de este país secuestrada? No, ni lo diga. O que le pase algo, no, digamos, no la afectación familiar, eso, sino lo que significa eso para un Estado que no es capaz de proteger a su segunda persona. Entonces, si hay que llevarla y traerla, hay que llevarla y traerla, normal, así es la democracia, hay que protegerla. Hay una duda, que es la que ha planteado Néstor, me parece interesante. En los vuelos
de la vicepresidenta, ¿qué pasa si van los hijos y si van amigos de los hijos? O si usted arma, el hijo del presidente arma una ida y que hay que llevarlo y en pronto monta a sus amigos. Ahí incluso la discusión se podría dar, y yo entiendo que eso es abusar de los bienes públicos, pero si es la vicepresidenta en persona, eso no tiene ninguna duda. Pues, ¿cuál es la duda? Hay que protegerla. No, digamos, lo que más veo yo estoy de acuerdo con usted, hay que protegerla como sea, la vicepresidenta. Sí, eso no está en cuestión y considero, y creo que todos aquí estamos de acuerdo en que hay que proteger a los mandatarios. Es que si no hay esa seguridad para ellos, pues no vamos a poder tener una democracia. Pero aquí lo que se critica y lo que está al fondo es pues el discurso al final, ¿cierto? Primero, el discurso arrogante que tiene ella y en segundo lugar, pues el discurso de cambio y un poco más de austeridad que siempre hablaron y esa oposición que siempre criticó este tipo de usos, que no lo hizo sobre las vicepresidentas ni sobre la vicepresidenta anterior, pero sí sobre la familia presidencial. Ese es el meollo de este asunto. ¿Qué me parece que soluciona esto? Que Francia Márquez defina y publique siempre su agenda en ese sentido y así va a justificar pues toda la labor con la que nosotros estamos como colombianos y contribuyentes apoyando para su protección. ¿No la más? Vicepresidenta vuelve y dice que es un tema racial, que es un racismo enquistado por su color de piel y no por su agenda, no por su rol como vicepresidenta. A ella le está recordando, como suelen ser las redes sociales, una publicación donde criticaba a una persona por cambiar su ropa a cuenta y riesgo de la contaminación. La pregunta que le hacen a ella es si volar en helicóptero no contamina. Esa es la pregunta que se hace en las redes sociales a propósito de la vicepresidenta que se defiende en esta entrevista con Semana, explicando ella el por qué va a seguir utilizando, así lloren los colombianos, el helicóptero para ir a DAPA. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Sí. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, una agenda muy nutrida. No nos alcanzó el tiempo para hablar del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que le abrió la puerta del Centro Democrático a excombatientes de las FARC para que hagan política, muy seguramente intentando conquistar ese sector con miras a las elecciones de octubre. Su reflexión final, Néstor Rosanía. No, tres cosas grandes. Primero, la prensa se respeta. Segundo, no hay que animar todos estos odios. Ahorita me voy en la vida de Ariel, de esas barras bravas que vayan creciendo. Y lo tercero, quedo con las dudas a futuro de ojalá hayan responsables de las chuzadas a los periodistas en el gobierno de Duque. Doctor Niño. Bueno, primero que todo, garantizar una prensa libre nos va a garantizar una democracia. Si tenemos una democracia, pues vamos a poder avanzar en el desarrollo de Colombia. En segundo lugar, lo de la vicepresidenta, creo que es un impasse de ella, no debe tratar así a la ciudadanía, tener mucho cuidado con sus palabras y adelante para que el gobierno siga ejecutando. Y en tercer lugar, pues bienvenida a la propuesta del presidente Uribe a aceptar exguerrilleros que no tengan ningún problema con la ley en el Partido Centro Democrático, como ha aceptado antes a exmiembros del M-19, por ejemplo. Como Eber Bustamante, realmente Exacto. Esto no tiene nada de novedoso si no fuera por sus enemigos históricos que fueron las FARC. Senador Ávila, su reflexión final. Solo este comentario, de acuerdo con mis dos compañeros, pero decir esto. Vienen meses muy intensos para Colombia por las elecciones locales, por las elecciones en el Congreso de las 35 reformas y por el ambiente económico del país. Entonces, pedirle a todo el mundo mucho control frente a la prensa. Por favor, infórmense bien y no se dejen manipular por cadenas de WhatsApp. Y a todos a ser muy responsables en lo que venga estos meses. Yo vuelvo y repito, más miro hacia adelante y por eso hago esta recomendación. Sobre todo a las tías que se la pasan enviando cadenas falsas. Del pelito de la Biblia para curar el COVID, ¿se acuerdan? Cadenas falsas de WhatsApp en redes sociales a propósito de estos días, estas semanas convulsas, intensas en materia política. Va a haber semanas duras con reformas y por supuesto con el proceso que apenas parece comenzar para el hijo mayor del presidente Petro, que es Nicolás Petro, que volvió a la Asamblea. Él es diputado del Atlántico y a quien hoy la Fiscalía recibirá la información de su salario, toda su información bancaria, intentando descifrar si era cierto o no que estaba recibiendo dinero más allá de su sueldo, que son 26 millones como diputado del Atlántico. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche Gustavo Niño, Ariel Ávila y Néstor Rosanía interpretando, analizando la situación del presidente, de la vicepresidenta Francia Márquez. Llegamos al final de Zona Franca. Los invitamos a que sigan con la programación habitual de Red Más. A continuación, Impacto Económico, un programa para entender la economía y cómo manejar
a propósito de todo esto, su bolsillo. Hoy, los Mauricios explican detalle todo lo relacionado con el borrador de la reforma pensional. Que tengan buena noche. Gracias.